Nuevamente estamos por acá con la grabación de la parte número 9 del libro Dios mío, hazme viuda por favor, de Josefina Vázquez Mota. Y esta parte se titula Mujer y violencia. Hombre, si ese es tu querer, ahí te entrego esa mujer. Trátala como mía de alquiler, mucho garrote y poco de comer. Fórmula sacramental indígena el día de la boda. La violencia más grave es la que se infringe la mujer a sí misma cuando no se ama lo suficiente. Es el primer paso para que el entorno y quienes la rodean ejerzan toda clase de maltratos. El maltrato no solo se refiere a la violencia o la agresión física del hombre hacia la mujer, sino también el maltrato psicológico, que constituye una especie de tortura mental. Ambas formas de agresión, la física y la psicología, aún se observan en la actualidad. La violencia sexual se encuentra incluida con mucha frecuencia en las dos áreas. El derecho consuetudinario del Valle de Beauvais hacia el siglo XIV rezaba: está bien que el hombre pegue a su mujer sin maltratarla y sin herirla cuando desobedece al marido. O el de Burdeos: que un marido en un acceso de cólera mate a su mujer no sufrirá pena siempre, y cuando se confiese arrepentido mediante un juramento solemne. O el del Valle de Berregués: todo señor y jefe de familia puede castigar a la mujer sin que nadie pueda interponerse. La violencia contra la mujer no tiene fronteras y es más grave de lo que sospechamos. Los apaleamientos y asesinatos de mujeres constituyen en una declaración de Naciones Unidas el crimen encubierto más numeroso del mundo. Las leyes que regulan el castigo de la esposa por el marido en los países islámicos y los códigos penales de países avanzados apenas castigan el maltrato de las mujeres y niños siempre que estos estén ligados por relaciones familiares con el agresor. La impunidad resulta ser una constante en muchos de estos casos. La pornografía y la prostitución han alcanzado un enorme auge en la última década prácticamente en todos los países del mundo. En Italia, en 1980, a modo de ejemplo, se estimaba la prostitución como el segundo negocio del país después de la compañía Fiat. El turismo sexual en los países asiáticos sigue floreciente y las niñas venden su virginidad por unos cuantos dólares con el propósito de ayudar a los ingresos de sus familias. Las hindúes son asesinadas por el marido para hacerse de una esposa y una dote más. Las viudas siguen siendo quemadas en la pira del marido. A pesar de la repetida legislación antidote en la India, la más reciente es de 1961, esta transacción continúa muy extendida. Está creciendo en intensidad comercial y ha adquirido proporciones de tal violencia que fue necesaria la intervención del primer ministro y una nueva legislación más dura. El informe de 1975 de la Comisión de la India sobre la situación de la mujer estableció que lo de la dote es uno de los problemas más graves de los que afectan a la mujer en todo el país. Sin embargo, en 1980-1981 fueron denunciados solamente en Nueva Delhi 394 casos de esposas quemadas vivas. Los grupos de mujeres de la India denuncian que la policía registra tan solo 1 de cada 100 asesinatos por dote. En Teherán, el 9 de marzo de 1991, 165 mujeres fueron azotadas en público y encarceladas de 1 mes hasta 2 años por no llevar correctamente el velo islámico. Los matrimonios de niños aún persisten, aunque en muchos países haya sido prohibidas por la ley. En Nepal, en 1971, el 13
2.36% de las mujeres en edades comprendidas desde los 10 a los 14 años ya estaban casadas, y el 2.33% de las mujeres en edades entre 6 y 9 años. En Japón, el índice de suicidio de las mujeres ancianas es el más alto de todos los países, porque la sociedad aísla a las viudas y las considera como algo inútil. En el Punjab rural todavía se mantiene la costumbre de dar a la mujer en matrimonio al marido de la hermana mayor que ya ha fallecido. En zonas de China, México e Italia aún permanece la tradición de raptar a la novia. Se supone que la violencia intraconyugal es más frecuente en los países tercermundistas y subdesarrollados. En muchos países del África y parte del Asia persiste la infibulación, lo que hace presente que en el mundo, ya para finalizar el siglo XX, aún existen formas verdaderamente salvajes de agresión hacia la mujer. Acusada de cometer adulterio, Shelika Kadokda, una iraní de 20 años, fue detenida y condenada a la pena capital por lapidación. Según un informe de la Organización de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, de acuerdo a la ley de esa nación, la joven fue enterrada hasta el pecho y ejecutada el mismo día. Aunque los médicos certificaron su muerte, Shelika comenzó a respirar de nuevo en el depósito de cadáveres. Desde entonces la muchacha se encuentra en un hospital a la espera de volver a ser ejecutada. Existen publicaciones e investigaciones que hablan de lo que sucede en países musulmanes. Se considera que los 500 millones de mujeres que allí existen sufren diversas formas de violencia. Para la década del 90, en estos países aún no se permite conducir vehículos a las mujeres, como tampoco elegir libremente el futuro esposo ni viajar sin permiso del varón más allegado. A escala mundial, hasta 1994, en la pirámide demográfica, había un hueco de más de 100 millones de mujeres, sobre todo chinas, hindúes y pakistaníes. La eliminación de las recién nacidas y la altísima mortalidad infantil provocada en los 5 primeros años de vida explicaban ese faltante, que supera en mucho a todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Son varios los países sajones en los que la mujer que contrae matrimonio pierde su apellido y aún su nombre. En muchos núcleos sociales latinos se conserva la costumbre de que la mujer al casarse pierde su propio apellido y luego de su nombre agrega el de que va seguido entonces el apellido del esposo. Si en una familia solo hay hijas, el apellido del padre se va perdiendo, lo cual en muchos núcleos se ve como una desgracia, y de allí viene el inmenso deseo de que haya hijos varones, en especial el primogénito. La violencia conyugal contra la mujer se encuentra especialmente en la relación de poder, es decir, un hombre que se violenta contra su compañera para demostrar su mayor poder, tomando como disculpa que ella no cumple con las misiones que le han sido encomendadas, como son las labores domésticas, en especial las que se refieren a la cocina, el cuidado de los hijos y la disponibilidad sexual. La ira contra las esposas por la mayor libertad que éstas tienen ahora es una forma más de este tipo de violencia. Uno de los problemas más comunes, aunque poco estudiados en la relación de pareja que se maltrata física y psicológicamente, es el caso de los hombres que odian a las mujeres y las mujeres que siguen amándolos. El hombre se le denomina misógino, de miso, que significa odiar, y de gine, que significa mujer. El misógino se violenta con el dolor de su compañera porque le hace sentir amenazado. De la misma forma, la mujer tiene un poco de masoquista, puesto que del sometimiento a su compañero tampoco obtiene ningún placer sexual o emocional. En cambio, la situación la lesiona gravemente. El misógino
No siente remordimiento alguno por sus acciones y ella encontrará cada vez con más frecuencia explicaciones a su inadecuado comportamiento. Con una sola vez que ella acepte ser agredida en su autoestima, quedará enganchada en una relación dependiente o adictiva, de la cual será muy difícil salirse, porque se ha logrado culpabilizarla y hacerla dudar de su propio sentir. Una mujer comentaba: en la medida en que me trataba de egoísta y desconsiderada, más me esforzaba por demostrarle que eso no era cierto, como si su descalificación produjera en mí una profunda dependencia en la que solo su intervención era valiosa y lo que yo pensara o dijera no contaba para nada. Cuando nos casamos, yo era una persona alegre y enérgica. 10 años después me sentí insegura y triste sin poder enfrentar en forma directa los sentimientos que me producían la relación. Lo grave es que la mujer no cuestione ni enfrente la conducta que la lastima. Él siempre tiene que ganar y ella debe perder. Este desequilibrio de poderes es el tema principal de la relación. Las relaciones sexuales solo se darán cuando él quiera y de acuerdo con sus necesidades. Si la pareja tuvo una discusión, él puede castigarla durante largos periodos de tiempo sin afecto ni sexo. Muchos episodios de violencia intraconyugal se asocian a la defensa de la mujer que la mujer hace de sus hijos, en especial cuando ella siente que el padre abusa de su poder y los castigos reprime injustamente. Los hombres que golpean a sus mujeres tienen un mal concepto de sí mismos y por lo tanto reaccionan con hostilidad cuando su masculinidad y su autoridad se ponen en duda. A su vez, las mujeres que son objeto de maltrato físico presentan una baja autoestima y tienen dificultad para hacer valer sus derechos. El temor es un común denominador de las mujeres que se dejan golpear. En las circunstancias en que se han visto sujetas a repetidos abusos, el miedo las paraliza y rige sus actos, sus decisiones y sus vidas. No tratan de cambiar la situación mediante la denuncia o la búsqueda de apoyo, piensan que no volverá a suceder. Los abusadores siempre buscan una justificación para atropellar a las mujeres que dicen amar. Estaba borracho y no pude controlarme. He tenido mucha presión de trabajo últimamente. Si cambiaras, yo no te pegaría. Al unir todas esas excusas aceptadas por la sociedad con la naturaleza intermitente de la violencia, las mujeres pueden pensar: si yo cambiara, quizá él no me pegaría, o quizá cuando termine este proyecto será menos violento. En ciertas regiones campesinas de México, cuando la mujer da a luz a una hija, es severamente golpeada porque no fue capaz de tener un hijo varón, sin importar que el hombre es el que determina el sexo de quien se concibe en el vientre de la madre. La violencia no es exclusiva del subdesarrollo. En los Estados Unidos, la violencia conyugal desde hace décadas constituye la principal causa de heridas en las mujeres. Se estima que cada año 1.500 mujeres en ese país son asesinadas por el marido o por el compañero actual o pasado. En la cultura europea, la violencia familiar afecta a 4 millones de mujeres cada año y el 87% de la violencia se refiere a la forma intrafamiliar. Las sanciones de la sociedad son doblemente enérgicas con la mujer. Es increíble que en casos de violación se siga acusando a la mujer de ser provocadora y por lo tanto culpable de la vejación. Tú te lo buscaste. Sin mencionar que en muchos países, en términos jurídicos, hay una desprotección a las víctimas del delito, así como una falta de reconocimiento a la dignidad de la afectada. Muchas veces, refinada cínica y irónicamente, la violencia psicológica representa una mortificación constante para la mujer, a quien se le formulan reiterativos mensajes negativos a forma de alusiones y frases estereotipadas que hieren su situación de mujer, esposa, compañera sexual. Este tipo de violencia es frecuente
y consiste en descalificar permanentemente a la mujer por el simple hecho de serlo. Esta clase de torturas no respeta edad ni condición económica. Frases como eres una inútil, no sirves para nada, nunca puedes hacer las cosas bien, eres una cualquiera porque solo ellas viajan solas, tenías que ser tú, eres la culpable de los errores de nuestros hijos, desde que te fuiste a trabajar todo está mal, ya no te quiero por gorda. Entonces la mujer acostumbrada a ceder termina por aceptar los ataques físicos y verbales de su compañero, las expresiones de desprecio y los reproches exagerados. Cuando hay castigo físico, el hombre suele utilizar los puños. Si el castigo es psicológico, emplea las palabras. Las agresiones verbales pueden amedrentar a una persona tanto como la violencia física. Muchos no recurren a la intimidación o a los gritos, sino a la descalificación permanente de la mujer. Se trata, dice Susan Forward, de un tipo de abuso psicológico especialmente insidioso, porque con frecuencia adopta el disfraz de un intento de enseñar a mejorar a la mujer. Los caminos para lastimar son incontables, y conforme la mujer se integra al trabajo fuera de casa, se están dando fenómenos diversos. O la pareja se convierte en su socio más importante, que es lo menos frecuente, o adopta una posición de comodidad y confort esperando a que su mujer resuelva todos los aspectos de la vida familiar y prácticamente lo mantenga junto con el resto de la familia. O se convierte en un juez implacable que revela sentimientos de inseguridad y miedo, y tortura de mil maneras a su pareja, o bien termina buscando nuevos caminos y la relación de pareja se destruye. Los chinos dicen que las mujeres sostienen la mitad del cielo, pues en la actualidad hay mujeres que sostienen el cielo entero y hasta uno que otro marido. Hay muchos otros casos donde la vida se enfrenta sin una pareja, y cada día aumentan más los casos de madres solteras y mujeres sobre las cuales las presiones se multiplican y la sociedad ejerce todavía castigo y reprobación. Una manera de lastimar la dignidad de la mujer es cuando ella se considera a sí misma un objeto o se trata como tal. El notable historiador francés Georges Duby asienta para ellos, los hombres, la mujer es ante todo un objeto. Los hombres le dan, la cogen, la tiran. Forma parte de sus haberes, de sus bienes muebles. O para afirmar su propia gloria, la exponen a su lado, pomposamente ataviada como una de las piezas más hermosas de su tesoro. O la ocultan en el rincón más profundo de su morada, y si tienen que sacarla de ahí, la disimulan bajo las cortinas de la litera, bajo el velo, bajo el manto, porque importa ocultarla a la vista de los demás hombres que bien podrían intentar apoderarse de ella. De este modo existe un espacio cerrado reservado a las mujeres, estrechamente controlado por el poder masculino. A lo anterior se suma el hecho de que la educación formal suele ser para la mujer inferior en intensidad y en duración en relación con la de los hombres. Esto ocurre con mucha frecuencia tanto en zonas rurales como en las urbanas. La mujer puede estudiar o trabajar, pero no le es permitido dejar a un lado las tareas que la sociedad y las costumbres le exigen. La madre, que trabaja 8 horas o más en el día, tiene que dedicar otras horas al cuidado del hogar, a la cocina, a la ropa y a los niños. A esto se agrega, a menudo, que el hombre tiene una dependencia en cierta forma filial respecto a su compañera, pero con una respuesta que hace mutua a esta dependencia, pues la mujer fue educada como sometida, como limitada, como necesitada de un complemento que ella busca en el hombre, quien responde con esa dependencia filial. Esta manera de interrelacionarse hace que se limiten mutuamente y pueden llegar a una especie de simbiosis, palabra que en la naturaleza significa a aquellos seres que no pueden vivir el uno sin el otro por fenómenos de intercambio fisiológico,
Puede suceder con las plantas o con los animales. Todo apunta a que el primer paso contra la violencia familiar radica en la capacidad que tengamos de amarnos y respetarnos a nosotras mismas, porque aquello de malo, malo con Juan, pero peor, peor sin Juan, lo ha hecho vida más de una mujer, y cuando así sucede, las posibilidades de superar esta problemática se reducen dramáticamente.